Y bien, continuando con el ejercicio 68 de álgebra de Baldor, estamos resolviendo la miscelánea de productos notables. Vamos a resolver el ejercicio número 27 para que ustedes aprendan, y es 2a al cubo menos 5b a la 4 al cuadrado. Bien, esta es un binomio al cuadrado, y lo haríamos de la siguiente manera. Sería el cuadrado del primero, es decir, 2a al cubo, todo esto elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2a a la 3 por 5b a la 4, más el cuadrado del segundo término, que es 5b a la 4. Ahora resolvemos y sería 2 por 2, 4a a la 6, 2 por 2 son 4, por 5 son 20, pero tenemos un signo negativo, 2 por 2, 4, 5 por 4, 4 por 5 son 20. A la 3 por B a la 4, 5 por 5 son 25, B a la 8. Y esta sería nuestra solución de este ejercicio. Vamos a resolver el número 28 y tenemos a la 3 más 12 multiplicado a la 3 menos 15. Como podemos ver aquí, tenemos una multiplicación de la forma x más a por x menos b. Entonces vamos a multiplicar primero estos dos y nos quedaría a la 3 por a la 3, nos da a elevado a la 6. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. 12 por a la 3 sería más 12a a la 3. Menos 15 por a la 3 nos da menos 15a a la 3. Ahora vamos a multiplicar por último el 12 por el 15. Más por menos me da menos. 15 por 12 sería igual a 10, 2, 5, 1, 0, 7, 1. Sería menos 170. Reducimos términos semejantes y nos quedaría a la 6 más 12 menos 15 sería menos 3a al cubo menos 170. Y esta sería la solución del ejercicio número 28. Ahora vamos a resolver el 29 y tenemos m al cuadrado menos m más n multiplicado por n más m al cuadrado. Aquí primero tenemos que ordenar y nos quedaría como m al cuadrado, y vamos a juntarlo con n, m cuadrado más n. Esto menos m. Ahora ordenamos este y nos quedaría m al cuadrado más n más m. Y aquí tenemos una multiplicación de un binomio multiplicado por su diferencia. Entonces es el cuadrado del primero, que es m al cuadrado más n, elevado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería m cuadrado. Ahora resolvemos y aquí sería m a la 4 más 2 por m cuadrado por n más n al cuadrado menos m al cuadrado. Como aquí hay términos semejantes, nos queda m a la 4, 2m menos n. No, este tiene una letra n, por lo tanto no se puede, entonces sí nos quedaría resuelto de esta forma.
porque hasta aquí ya no hay términos semejantes. Para el ejercicio número 30 tenemos x a la 4 más 7 por x a la 4 menos 11. Este es un binomio de la forma x más a por x menos b. Y vamos a multiplicar este por este y nos da x a la 8. Ahora este por este y luego este por este. Y nos quedaría 7 por x a la 4 es más 7x4 menos 11x4. Y por último vamos a multiplicar el 7 por el menos 11. Y aquí me quedaría menos 77. Reducimos términos semejantes y sería x a la 8 más 7 menos 11 serían menos 4x a la 4 menos 77. Este sería nuestro resultado del ejercicio número 30. Vamos a resolver ahora el 31. Y aquí tenemos 11 menos a por b elevado al cuadrado, y sería el cuadrado del primero, 11 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. 11 elevado al cuadrado es 121, 2 por 11 serían menos 22 a por b más a cuadrado por b cuadrado. Este sería el resultado del número 31. Y vamos a resolver el último ejercicio, el 32, que es x al cuadrado por y al cubo menos 8 por x al cuadrado por y al cubo más 6. Este es un binomio de la forma x menos a por x más b. Y vamos a multiplicar este por este y nos da x a la 4 por y a la 6. Luego multiplicamos este y este y nos quedaría menos 8 x cuadrado por y a la 3 más 6 x cuadrado y a la 3. Y por último multiplicamos estos dos. Como tienen signo negativo es menos 8 por 5, 40, 8 por 6, 48. Y se reducen los términos semejantes, x a la 4 por y a la 6, menos 8 más 6 son menos 2, x al cuadrado y a la 3, menos 48. Y esta sería la solución del ejercicio número 32. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.